buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del pleno de este tribunal, así como también a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de dar inicio a la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadel Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 5 proyectos de acuerdos plenarios y 8 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Gilberto Arcadio Vázquez, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el segundo asunto, la parte actora es Silvestre Soto Contreras, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el tercer asunto, la parte actora es Otoniel Bernal Adame y la responsable de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es J. Isabel Arinés Hernández, la responsable de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Crescencio Reyes Torres, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Erika Valencia Cardona. Las partes denunciadas es la secretaria de la Diversidad Sexual y el secretario en funciones de presidente y delegado de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en el Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, las partes actuadas es el Partido del Trabajo, Javier Vázquez García, Leobardo Reyes Sierra, Leocadio Nieto Apresa, Clemente Palmarara e Hipólito Avelino Mendoza. La autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano. En el siguiente asunto, la parte actora es Serafín Sánchez Casarrubias, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Celestino Moreno Ríos, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el orden, la parte actora es Matilde Testa García, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 21, con sede en Tasco de Alarcón Guerrero. La autoridad denunciada es Marcos Efrén Parra Gómez. Así también el siguiente asunto fue listado de forma complementaria dada su urgencia. La parte denunciante es Marisela Morales Ortiz y el denunciado Sandra Velázquez Lara. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, señor magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 5 asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, del suscrito, y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Solicito al secretario general de acuerdo de su apoyo para dar las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios en los juicios electorales ciudadanos 105 y 108 del 2021, iniciados por Gilberto Arcadio Vázquez y Silvestre Soto Contreras. En sendos juicios se declaró la improcedencia para conocer directamente por este tribunal y se ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que conociera y resolviera. Obran expedientes que la autoridad partidista responsable emitió acuerdos sobre los recursos intrapartidistas, lo cual notificó a este órgano jurisdiccional, por lo que del análisis de las constancias se propone declarar cumplidas las sentencias dictadas y archivar los asuntos como concluidos. En otro asunto, doy cuenta del acuerdo plenario en el juicio electoral ciudadano 172 del 2021,
interpuesto por Otoniel Bernal Adame en contra de la determinación del método interno de selección y registro de la candidatura a síndico del municipio de Acapulco de Juárez. En el proyecto se propone declarar la improcedencia al medio de impugnación, ya que se está presentando la misma demanda, impugnando el mismo acto, los mismos hechos y el mismo órgano responsable, cuyo asunto ya fue resuelto en el expediente TE, diagonal 129, diagonal 2021, en la sesión del 7 de mayo del año que transcurre por este órgano jurisdiccional. En el proyecto se concluye que el tribunal no debe conocer por segunda vez la controversia contra el mismo acto y la misma autoridad responsable. En el orden doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el juicio electoral ciudadano 166 del presente año, iniciado por J. Isabel Arinés Hernández, en contra de la designación por reserva de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional de Morena. En el proyecto se propone declarar la improcedencia del juicio debido a que no se han agotado las instancias partidistas y en consecuencia se ordena reencauzar la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para efecto de que conozca y resuelva. Por último, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el recurso de apelación 30 del 2021, incoado por Crescencio Reyes Torres, candidato del PRD al municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, en contra del acuerdo que aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías de ayuntamientos postulados por Morena para el proceso electoral 2020-2021. En el proyecto se propone reencauzar a juicio electoral ciudadano el medio de impugnación. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a regalar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquense como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 21 del 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de queja fue presentado por Erika Valencia Cardona, por derecho propio, en contra de la ciudadana Esther Araceli Gómez Ramírez, en su calidad de secretaria de la Diversidad Sexual e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y del ciudadano Marcial Rodríguez Saldaña, en su calidad de secretario en funciones de presidente y delegado de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en Guerrero, por presuntos actos de violencia política en contra de la mujer en razón de género. Al respecto y derivado del estudio del sumario, se concluye en el proyecto que son inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados, puesto que del estudio de las capturas de pantalla a motivo de la denuncia no se actualizan todos los elementos establecidos por la Sala Superior que configuran la acreditación de la violencia política en razón de género, ya que los comentarios denunciados, contrario a lo señalado por la denunciante, no van encaminados a amenazarla o brindarle información errónea, sino que derivan de la relación como compañeros de trabajo que tienen. Por lo que al no estar acreditados los elementos necesarios para tener por actualizada la violencia en contra de la mujer por razón de género, motivo de la queja, es que se propone tener por inexistentes los actos denunciados. Concluye con el siguiente punto resolutivo, único. Son inexistentes los actos de violencia política en contra de la mujer en razón de género atribuidos a la ciudadana Esther Araceli Gómez Ramírez y el ciudadano Marcial Rodríguez Saldaña. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. En mi cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado también fue tomado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución de los juicios electorales ciudadanos 128, 130, 135, 142, 143 y el recurso de apelación 20 acumulados de este año, promovido por los actores Javier Vázquez García, Leobardo Reyes Sierra, Leocadio Nieto Apresa, Clemente Palma Lara, Hipólito Avelino Mendoza y el Partido del Trabajo, a fin de controvertir el acuerdo 135, diagonal SE, diagonal 23-04-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por el que aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos postulados por el partido político Morena para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021, relativo al ayuntamiento de San Luis Acatlán, Guerrero. El proyecto considera, por una parte, la acumulación de los medios de impugnación, porque ellos coinciden en la autoridad responsable y el acto impugnado, y por la otra, confirmar el acuerdo 135 diagonal SE 3-04-2021 en lo que fue en materia de impugnación. Ello es así porque la controversia consiste en determinar si en el caso el acuerdo impugnado se dictó conforme a derecho en cuanto al cumplimiento en la postulación de las candidaturas con vínculo indígena respecto del partido Morena para la integración de la planilla y lista de regidurías para la elección municipal de San Luis Acatlán, Guerrero. En ese sentido, este tribunal concluye que los agravios hecho valer en los expedientes acumulados resultan inoperantes e infundados. La inoperancia radica en que los conceptos de agravio no están enderezados a controvertir frontalmente las consideraciones del acuerdo 135 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero por vicios propios. Por lo que respecta a lo infundado de los mismos, se debe a que la autoridad claramente analizó de forma exhaustiva el cumplimiento de los requisitos legales. Tan es así que la aprobación de las candidaturas del Ayuntamiento de San Luis Acatlán fue sujeta a una condición y finalmente al cumplirse con esta condición se determinó que los registros quedaban subsanados, tal como se evidencia del informe 39 diagonal SE, diagonal 04-05-2021, de cumplimiento de las observaciones relacionadas con los registros de las planillas y listas de regidurías de ayuntamientos postulados por el Partido Morena, que rinde el presidente y el secretario ejecutivo ante el Consejo General de la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, se propone el siguiente punto resolutivo. Primero, se acumulan los juicios electorales ciudadanos TE, diagonal GEC, diagonal 130, diagonal 2021, TE, diagonal GEC, diagonal 135, diagonal 2021, TE, diagonal GEC, diagonal 142, diagonal 2021, TEE, diagonal GEC, diagonal 143, diagonal 2021, y el recurso de apelación TE, diagonal RAP, diagonal 20, diagonal 2021, al diverso TEE, diagonal GEC, diagonal 128, diagonal 2021, por ser este el primero que se recibió en la oficialidad de partes de este tribunal electoral. Segundo, se confirma el acuerdo 135, diagonal SE, diagonal 23-04-2021, en lo que fue materia de impugnación en términos del presente fallo. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Señoras magistradas, compañeros magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. En el orden tiene el uso de la voz la compañera Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, señor presidente, compañeras magistradas, compañeros magistrados. Buenas tardes a todas y todos. Magistrado presidente, yo comparto en gran parte la resolución en el sentido de la inoperancia de los agravios cuando se combaten actos que tienen que ver más con el proceso interno del partido político. Sin embargo, no comparto y me aparto también por ello del proyecto, en el sentido de que cuando se
se aborda el acto o el agravio que señalan los actores referente al incumplimiento del requisito de la acreditación de la calidad de indígena, se menciona que ha sido o se cumple debido a la solventación posterior a la aprobación del registro 135. Y lo señalo por lo siguiente. En mi apreciación, y así lo he manifestado, efectivamente el Instituto Electoral, a través de su Consejo General, aprobó el acuerdo 135 referente a el registro de las candidaturas. Sin embargo, dentro de este proyecto se estableció un listado de registros condicionados. Y en este listado de registros condicionados estaban aquellas candidaturas a las cuales les faltaba algún requisito, ya sea por no la presentación de una documentación o por otras cuestiones formales. Por lo tanto, este registro estaba condicionado, como su nombre lo indica, al cumplimiento de ciertos factores. Por lo tanto, desde mi apreciación, al estar condicionado, el acuerdo no tenía, por cuanto a este listado, no tenía efectos jurídicos aún, porque esta es la parte de la condición. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta parte del acuerdo no le causaba agravio a los actores, toda vez que podía o no podía cumplirse el registro, dado que estaba a expensas o estaba condicionado a el cumplimiento, solventación de algunas cosas. Y lo señalo porque dentro de la resolución, leo textual, dice, como se precisó en el resumen de los agravios, tanto el ciudadano Leobardo Reyes Sierra como el representante del Partido del Trabajo se inconforman porque según ellos la responsable aprobó el registro de la planilla propuesta por el Partido Morena sin verificar que los candidatos cumplieran o acreditaran el vínculo comunitario. Por lo tanto, dicen que no se cumplen con la cuota indígena que señala la ley y los lineamientos, lo que se traduce en la vulneración del principio de legalidad y el derecho de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Y si bien el proyecto señala que no se combaten vicios propios del acuerdo 135, en otra parte del proyecto se establece, y leo textual, en este orden, los registros que se impugnan por los impetrantes eran un acto definitivo, pero dependía del cumplimiento de la condición impuesta, toda vez que el consecuente derecho de iniciar campañas electorales se daría hasta en tanto el partido político subsanara los requisitos faltantes, aspecto que fue cumplido en el plazo establecido en el propio acuerdo impugnado. Por ello yo me apartaría del proyecto, presidente, toda vez que, insisto, para mí no es un acto definitivo, estaba condicionado al cumplimiento de la solventación de los requisitos y sobre todo también porque si estableciéramos que era un acto definitivo, nos traería consecuencias como el establecer entonces si aquellas candidaturas que donde se aprobó el acuerdo 135 y quedó condicionado, aun cuando en el acuerdo se establecía que no iban a cumplir campañas, y si hicieron campañas, entonces me preguntaría si fueran campañas anticipadas o qué pasaría en ese lapsus de tiempo. Por ello, yo señalo que, y reitero por enésima vez, para mí no es un acto definitivo, no le depara perjuicio a los actores y por lo tanto deviene una causal de improcedencia por la falta de definitividad y firmeza del acto. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera magistrada. En el orden tiene el uso de la voz la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinón. Gracias, presidente. Pues para precisar y ser congruente con los votos, el voto a favor que al menos en mi persona he acompañado los proyectos que se han sometido a consideración de este pleno en sesiones anteriores, quiero manifestar que emitiré un voto particular y si la magistrada Almadelia Eugenio no tiene inconveniente adherirme a su voto, por lo siguiente. Si bien es cierto que este asunto que se nos propone en este día se duele
principalmente de la aprobación del acuerdo 135, también es cierto que no es un acto definitivo del Consejo General del Instituto Electoral, toda vez que en el mismo se precisa que es un acuerdo de registro condicionado y que entonces se le estaba requiriendo a los partidos políticos, y digo partidos políticos porque no nada más es a uno, sino a varios partidos que no cumplían con requisitos por meros trámites, les dieron un término para que subsanaran esas inconsistencias para el registro. Entonces, si el actor o los actores en este asunto combaten el acuerdo 135, no tendría un efecto jurídico todavía. Es decir, el proyecto o la resolución que hoy se nos propone tendría que ser en otro sentido, como lo hemos venido tratando en otros asuntos diversos. Es por ello que me aparto del proyecto que se está sometiendo a votación en este momento y me adhiero al voto de la magistrada Almadelia si no tiene inconveniente. Es cuanto, presidente. Es un asunto ya discutido en 2 sesiones previas anteriores y ya no tendría más que argumentar. Es cuanto. Gracias, compañera magistrada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, entonces, si me permiten un comentario adicional a esta propuesta de resolución que les estoy planteando. Efectivamente, en sesiones anteriores hemos venido resolviendo varios asuntos que invocan ese famoso acuerdo 135. Y en todos hemos resuelto, y generalmente todos ellos aducen a este famoso acuerdo de registro condicionado que aprobó el Consejo General del Instituto. En el caso particular de esta propuesta de proyecto que les estoy formulando, o más bien en todas, en todos esos, me refiero a esos asuntos que hemos resuelto, no se ha cuestionado el acuerdo por ser condicionado, sino por cuestiones totalmente diferentes. Y esa es mi propuesta. Es decir, desde mi perspectiva, no existe impedimento para pronunciarnos respecto al fondo de las cuestiones que han planteado o que plantean específicamente en este expediente. Y menos bajo el argumento de que el acto impugnado no es definitivo y que no vulnera derecho alguno. Más aún cuando los expedientes obran informes en el cual se exhibe que la condición impuesta a los partidos políticos fueron subsanados en el plazo que concedieron. No me estoy pronunciando por la aprobación, por la legalidad o la no legalidad del registro condicionado. Yo considero que los actores les asiste la razón de cuando menos entrar al fondo del asunto. Esa es la propuesta que les estoy haciendo, compañeras. En ese orden, no sé si en el orden el compañero magistrado Ramón Ramos Piedra tiene el uso de la voz en esta primera ronda de participaciones. Adelante, señor magistrado. Solamente para dejar sentado digamos, en la estenografía de la presente sesión, a efecto de precisar y hacer algunas aclaraciones respecto al sentido de mi voto, que adelanto que va a ser a favor, pero también con ciertas reservas. Efectivamente, me viene a o me sumo a la disposición que mediante criterio jurisprudencial emitió la Corte, en el sentido de que lo que realmente tiene peso legal y lo que realmente es vinculante en los procedimientos jurídicos son los resolutivos del acuerdo.
de los acuerdos. Y si bien es cierto, he emitido yo votos particulares o votos concurrentes donde me aparto del sentido de la argumentación y también comparto el sentido final de las resoluciones. En este caso no lo hago porque me queda claro, o así es mi postura, y si no lo fuera, por eso hago esta aclaración, que en ningún momento me estoy con mi voto comprometiendo a pronunciarme respecto a la legalidad o ilegalidad del famoso Acuerdo 135, que forma parte de esta resolución, pero que mientras no forme parte de la litis y donde los actores asuman que es legal el procedimiento, que es legal este acuerdo y no lo impugnen en sí mismo para la nulidad del mismo, yo creo que hay posibilidades de entenderlo, que no es la naturaleza propia del acuerdo la que se está impugnando, sino que se está impugnando una condición de indígena ante un procedimiento que creo que quedó estudiado en el cuerpo del presente proyecto. Y por tanto, adelanto que mi voto va a ser en ese sentido por esta ocasión, y también va con la reserva de la aclaración que acabo de hacer para que quede asentado que mi voto no implica un reconocimiento un reconocimiento y algo que me comprometa a que en futuras resoluciones yo avale la legalidad o ilegalidad, si no es el momento de estudiar, de los famosos registros condicionados que amparan el Acuerdo 135. Es cuanto, presidente. Muy bien. Gracias, compañero magistrado. Se cierra esta primera ronda y no sé si haya más algunos compañeros que deseen hacer uso de la voz. Bueno, no habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. En contra del proyecto y en su caso anunciando un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado oponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con los votos particulares de la magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente. Señor presidente, señoras magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE, /GEC, /55, /2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por las ciudadanas Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano en el expediente número CNJI, /17, /2021, así como por su indebida remoción como candidatas al cargo de diputadas por el principio de representación proporcional y por actos de violencia política en razón de género. En la cuenta se propone declarar parcialmente fundado e inoperantes los agravios vertidos. En principio, este Tribunal Electoral advierte que las actoras hacen valer 3 actos reclamados que, si bien se circunscriben a cuestionar la legalidad de la resolución impugnada, 2 de ellos son similares y reiterativos, por tanto se declaran inoperantes los rubros a los que titulan violencia política y presunto desplazamiento del segundo lugar en el orden de prelación de la lista de candidatos, toda vez que estos son la transcripción de los argumentos en materia de juicio intrapartidario, sin que en ellos se argumenten, controviertan o viertan manifestaciones que combatan la determinación de la autoridad responsable.
Por otra parte, se propone declarar infundados los agravios relativos a que no existen evidencias de que se llevaron a cabo la Asamblea Electoral Estatal y la Asamblea Electoral Nacional y que esta haya sido la autoridad partidaria que definió las candidaturas a las diputaciones de representación proporcional. Lo anterior, en virtud de que las documentales remitidas por la Coordinadora Ciudadana Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del Partido Movimiento Ciudadano, se acreditó la celebración de la sesión de la Asamblea Electoral Nacional, en la que dentro de los puntos del orden del día se abordó la aprobación de las candidaturas del Estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021. Por cuanto a la celebración de la Asamblea Electoral Estatal, en el proyecto se razona que bajo los principios de autoorganización y autodeterminación, el partido político Movimiento Ciudadano determinó que en su proceso interno serían sus órganos nacionales los que conducirían y aprobarían las candidaturas sin la intervención de la Asamblea Electoral Estatal. Por otro lado, se propone declarar parcialmente fundado el agravio referente a que la autoridad responsable declaró la inexistencia de la violencia política de género sin considerar otros hechos que las propias actoras le hicieron de su conocimiento a través de la narrativa realizada en su escrito, donde describieron actos previos y actos posteriores al acto sustancial reclamado, tales como el ocultamiento de información y la limitación de los insumos para desarrollar su labor en su cartera partidista. Y si bien el objetivo de las actoras es que se les reconozca y se les registre en la posición de la lista que demandan, no obstante que no alcanzarán tal pretensión, el órgano de justicia debió vislumbrar que denuncian la posible existencia de otros presuntos hechos generadores de violencia. Por tanto, se razona que la autoridad responsable en principio debió considerar su obligación de juzgar con perspectiva de género y segundo, que tratándose de conductas de violencia política de género, las reglas para la valoración de la carga de la prueba son diversas a otros asuntos. En el proyecto se propone modificar la resolución impugnada para los efectos de, primero, ordenar a la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria, inciso A, instruir al órgano intrapartidario competente inicie una investigación integral y completa de la totalidad de los actos denunciados por violencia política contra las mujeres en razón de género cometidos en contra de las ciudadanas Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista, considerando la totalidad de los sujetos involucrados. B. Aplicar en la investigación y resolución la perspectiva de género que incluye considerar las reglas especiales en el ofrecimiento y admisión de pruebas, juzgar con perspectiva de género. Por lo tanto, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se modifica la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano en el expediente número CNJI-017-2021 de fecha 1 de abril del 2021, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano en el expediente CNJI-17-2021, así como los actos vinculados a la misma en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrada. Magistrado, su audio. Compañeros magistradas, compañeros magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. No tiene audio, A compañero. favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE/GEC, /134, 2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. En el proyecto es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Serafín Sánchez Casarrubias, quien se adscribe como indígena y con el carácter de precandidato al presidente del ayuntamiento del municipio de Aguacotzingo, Guerrero,
en contra de la aprobación del registro de candidato a presidente, titular y suplente, respectivamente del municipio de Aguacotzingo, Guerrero, efectuado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar la improcedencia y sobreseimiento al advertir este órgano jurisdiccional que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia, lo que imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la materia planteada. Aduce el actor que la autoridad responsable dejó de analizar, previo a la aprobación del registro solicitado, que el ciudadano Jacinto Parra Chautla, candidato a presidente del Ayuntamiento de Aguacotzingo, Guerrero, omitió acreditar el vínculo comunitario y su separación o licencia al cargo de director de educación que ostenta en el ayuntamiento referido. Por su parte, la autoridad responsable señaló que resulta inoperante la demanda del juicio en virtud de la verificación del cumplimiento de requisitos. Se observó que la solicitud de registro de la candidatura del ciudadano Jacinto Parra Chautla, aspirante al cargo del presidente municipal, no cumple con los requisitos exigidos por la ley. Por tanto, dicha candidatura no fue aprobada, tal como se advierte del anexo 3 del acuerdo 135/SE, diagonal 23-04 del 2021, fue el que se aprobó el registro de las planillas. Bajo ese contexto, en el proyecto se razona que el acuerdo número 135/SE, diagonal 23-04-2021, relativo al registro de la candidatura del ciudadano Jacinto Parra Chautla al cargo del presidente del Ayuntamiento de Aguacotzingo, Guerrero, por parte del partido Morena, hasta ese momento no le depara perjuicio alguno a los derechos de la parte actuara, toda vez que en el caso no existía certeza respecto de la naturaleza y validez jurídica del acto, dada la falta de definitividad y firmeza del mismo, como se afirma en el propio acuerdo en materia de juicio, y fue hasta la solventación de los requisitos faltantes cuando tuvo efectos jurídicos, como lo estableció el órgano electoral en el informe 39/SE-04-05-2021, relativo al cumplimiento de las observaciones relacionadas con los registros condicionados de las planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos presentados por los partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral ordinario de gobernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. Por tanto, se evidencia la actualización de la notoria improcedencia del medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el acto reclamado al momento de su impugnación carecía de definitividad y firmeza por encontrarse supeditada a la determinación final por parte del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, al cumplimiento del requisito faltante de acreditar. En consecuencia, se propone sobreseer el medio de impugnación al actualizarse su improcedencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracciones primera y tercera, y 15, fracción segunda, de la ley número 345 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se sobresee la demanda de juicio electoral ciudadano número TE-GEC, diagonal 134, diagonal 2021, promovido por el ciudadano Serafín Sánchez Casarrubias, de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadel Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado de la misma forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE-GEC, diagonal 138, diagonal 2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Celestino Moreno Ríos en contra del acuerdo 135, diagonal SE, diagonal 23-04-2021, por el que se aprobó el registro de planillas y listas de regidurías de ayuntamientos postulados por el partido político Morena para el proceso electoral ordinario de gobernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021,
aprobado por el Consejo General del referido Instituto Electoral, en específico el registro de Graciela Ortiz Baltazar e Irma Virgen Flores Rendón como candidatas propietarias y suplentes a la presidencia municipal de Alpuyeca, Guerrero, postuladas por el partido político Morena. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios por las siguientes razones. La parte actora adujo medularmente que la causa de agravio es la omisión de la autoridad responsable de analizar y verificar que las instancias del partido político Morena cumplieran con los requisitos constitucionales y legales para registrar la lista de candidatos a ayuntamientos, en específico para la presidencia del Ayuntamiento de Alpuyeca, Guerrero, aprobada en el Acuerdo 135/6/23-03-2021. En el caso se advierte que el actor no plantea disensos encaminados a controvertir el acuerdo por vicios propios, sino que sus alegaciones se dirigen a poner en evidencia que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena indebidamente registró a los candidatos para el ayuntamiento de dicho municipio sin que se cumplieran los requisitos de ley y de su convocatoria en el proceso interno, en concreto en lo que refiere a las candidaturas de la presidencia de dicho municipio. Por lo tanto, se razona que el derecho del actor a reclamar los actos violatorios ejecutados en su contra por las autoridades intrapartidarias debieron combatirse por la vía y forma establecida en los estatutos del partido político Morena, por lo que al no haberlo hecho, consintió en consecuencia los actos que pudieran haberle generado perjuicio. El proyecto se concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se confirma el acuerdo 135/6/23-04-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistrado no tiene audio. Gracias, compañero secretario general. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con la propuesta de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, a continuación doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 170-2021, promovido por Matilde Testa García en su calidad de precandidata a la regiduría municipal del Partido Morena, en contra de la nulidad del listado de los candidatos que integran la planilla que encabeza la licenciada Avelina López Rodríguez como candidata a presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como los síndicos y regidores. Previo a resolver la procedencia e improcedencia del medio impugnado, en el proyecto de cuenta se razona que la justiciable no impugna el acuerdo 135/C/23-23-04-2021, por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías del ayuntamiento postulados por el partido político Morena para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. Como así lo señaló el encargado de la Dirección General Jurídica y de Consultoría del IEP-SEGRO, mediante oficio 239/2021 de 28 de abril, dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al remitir copia de la demanda y sus anexos del juicio ciudadano. Ello al no advertirse de agravios disensos encaminados a controvertirlo por vicios propios, sino más bien sus alegaciones se dirigen a poner en evidencia que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena indebidamente registró la planilla y la lista para el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez sin que se cumplieran todos los requisitos de ley en el proceso interno, en concreto, lo establecido en la convocatoria del 30 de enero pasado. No obstante lo anterior, este Tribunal Electoral considera que con independencia que pudiera actualizarse alguna otra causal, se debe desechar de plano el presente juicio electoral ciudadano al haberse sucedido un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado, actualizándose en forma notoria la improcedencia del medio de impugnación
en términos de lo previsto por el artículo 15, fracción segunda, en relación con el diverso 14, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación. Lo anterior en virtud de que en el caso concreto, la actora refiere en la demanda que con fecha 17 de abril interpuso un recurso de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en contra del registro de la lista de candidaturas a ocupar la planilla municipal para integrar el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional resolutor advierte como hecho notorio y por tanto se invoca como tal, sin necesidad de glosar al presente expediente la copia certificada de la diversa resolución correspondiente al expediente TE, diagonal GEC, diagonal 174, diagonal 2021, emitido el 16 de mayo por la titular de la ponencia tercera de este Tribunal Electoral. En la resolución en comento, se estableció que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, con fecha 13 de mayo del año en curso, remitió a este órgano jurisdiccional la copia certificada del acuerdo de improcedencia en el expediente CNHJ-GRO-1535, diagonal 2021, del 10 de mayo, que recayó el recurso de queja intrapartidario promovido por la ciudadana Matilde Testa García en contra del registro de la lista de candidaturas antes referida, el cual fue notificado a la antes mencionada vía electrónica el 11 de mayo. Lo anterior tiene injerencia en la presente resolución, toda vez que la actora en el GEC 170, diagonal 2021, manifestó que el 17 de abril presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena un recurso de queja en contra del registro de la lista de candidaturas a ocupar la planilla municipal para integrar el Ayuntamiento de Acapulco. Tan es así que en el cuarto agravio del que se duele en este juicio es precisamente que la citada comisión no agiliza las respuestas a favor o en contra de su queja, misma a la que ya son 3 ocasiones en las que envía el correo electrónico del mismo órgano intrapartidario. En consecuencia, no es jurídicamente posible analizar la pretensión de la actora sin afectar la nueva situación jurídica que se origina con el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena al emitir el acuerdo de improcedencia en el expediente CNHJ-GRO 1535-2021, lo que actualiza la improcedencia de mérito. Por lo tanto, se propone como único punto resolutivo desechar de plano la demanda relativa al juicio electoral ciudadano con número de expediente TE, diagonal GEC, diagonal 170, diagonal 2021, presentado por la ciudadana Matilde Testa García en los términos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinón. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución derivado del expediente TE, diagonal PES, diagonal 005, diagonal 2021, que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, derivado de la demanda promovida por el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital Electoral 21, con sede en Taxco del Arcón, en contra de Marcos Efrén Parra Gómez, por utilización de recursos públicos para promover su imagen política y social en diversos eventos públicos en el municipio en la red social Facebook. En el proyecto de la cuenta se propone tener por acreditada la existencia de las infracciones atribuidas a Marcos Efrén Parra Gómez, consistentes en promoción de imagen personalizada mediante informes a la ciudadanía respecto de acciones y obras sociales. Lo anterior porque las publicaciones denunciadas constituyen actos de promoción personalizada mediante informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales de Marcos Efrén Parra Gómez, concretamente de la difusión de la entrega del programa Plan Emergente COVID-19, entrega de apoyo alimentario, en términos del artículo 264 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Local. No así respecto de la promoción de imagen personalizada para la obtención de una candidatura, actos anticipados de pre-campaña con sustento en el diverso 249 de la ley referida.
En efecto, respecto a la conducta de promoción personalizada a través de la entrega de un programa social de Marcos Efrén Parra Gómez, en las fotos y mensajes difundidos de la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón Guerrero, se acreditan los elementos objetivo, personal y temporal de la conducta denunciada, ya que conforme al marco normativo antecitado, si bien tuvieron como propósito implementar el programa Plan Emergente COVID-19, se resalta y posiciona indebidamente la imagen política del denunciado Marcos Efrén Parra Gómez. Por otro lado, en el proyecto se razona que respecto a la promoción de imagen personalizada para obtención de una candidatura, actos anticipados de pre-campaña, con sustento en el diverso 249 de la Ley de Instituciones Local, de la propaganda denunciada alojada en la red social Facebook de la página oficial del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, no se encuentran actualizados los 3 elementos de valoración para tenerla por acreditada. En efecto, así como se dijo antes, de la publicidad denunciada se advierte que contiene la imagen del funcionario denunciado como presidente municipal de Taxco, elemento personal, y que ello genera una irregularidad justificada, elemento objetivo, porque las lonas e imágenes utilizadas resaltaban sin fundamento su imagen personal y que el mismo denunciado admitió la entrega del apoyo alimentario en las fechas y localidades señaladas líneas atrás, todas en el 2020. Sin embargo, de acuerdo a la fecha de desahogo de la diligencia de inspección técnica 11, del 8 al 11 de marzo de este año, ya habían transcurrido las precampañas electorales para ayuntamientos, esto es, del 14 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021, por lo que no es posible que en el caso se acredite un elemento temporal de la conducta denunciada. Derivado de dicho razonamiento, tampoco podría afirmarse que al estar alojada la publicidad personalizada en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón del 8 al 11 de marzo de 2021, la intención del denunciado era obtener una precandidatura, porque se remarca las precampañas sucedieron del 14 de diciembre del 2020 al 8 de enero de ese año. En consecuencia, ningún fin práctico o beneficio le arrebataría al denunciado cuando ya había concluido dicha etapa concreta. En consecuencia, se propone imponer a Marcos Efrén Parra Gómez una multa consistente en 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización UMA, equivalente a la cantidad de 44,810 pesos, a razón de 89.62 el valor de la unidad de medida y actualización. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, compañero secretario general. Señoras magistradas, señor magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. El último asunto listado de forma complementaria también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario que se dicta en el expediente registrado en la clave TE, /PES, /22, /2021, integrado con motivo de la queja promovida por la ciudadana Marisela Morales Ortiz en su calidad de candidata a presidenta municipal de Pilcaya, postulada por Morena, en contra de Sandra Velázquez Lara, presidenta municipal del municipio de referencia y candidata a la reelección en el cargo postulada por el Partido Acción Nacional por la Comisión de Presuntos Actos Constitutivos de uso indebido de recursos públicos con la finalidad de inducir o coaccionar el voto de la ciudadanía de dicha municipalidad. El proyecto propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada porque del análisis del caudal probatorio ofrecida por la denunciante y las recabadas por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana resultan insuficientes para acreditar las conductas antijurídicas imputadas a la denunciada, lo anterior debido a que la denunciante únicamente ofrece como pruebas técnicas imágenes insertas en su escrito de queja y un disco compacto que al desahogarse por la autoridad instructora se certificó la imposibilidad para reproducirlo. Por tanto, se sostiene que debe prevalecer la presunción de inocencia de la presunta responsable. De ahí que se concluya que no se acredita la infracción denunciada a través del procedimiento especial sancionador, por lo que se propone el punto resolutivo siguiente. Único.
se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a la ciudadana Sandra Velázquez Lara, presidenta municipal del Ayuntamiento de Pilcaya Guerrero, por las razones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:05, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias.